buenos días, amigos, buenos días a todos. Resulta que el país entero sabe ya que el presidente de la Cámara de Diputados no presenta su declaración jurada de patrimonio, que se le ha señalado, se le ha criticado y es como si no fuera con él. Él está, el presidente de la Cámara que hace leyes, está en un estado de desafío abierto y permanente a la ley. Ley que él mismo contribuyó a crear, porque cuando se hizo la ley de patrimonio, de declaración jurada de patrimonio para los funcionarios públicos, él estaba en la Cámara de Diputados, él tiene tiempo ahí ya. Entonces, su última declaración jurada, que fue en el 2010, revela que tiene una fortuna que es difícil de entender para un maestro de escuela y diputado. Miren que los diputados tienen privilegios que se dan ellos mismos en cantidad, pero están muy lejos de la fortuna que se registra, que él mismo registra en el 2010. Entonces, vamos a poner ese mismo video, vamos a ponerlo desde el principio con audio, para que veamos el tipo de presidente de una Cámara Congresional, el líder del Poder Legislativo, que nos gastamos los dominicanos. Veamos. Y vamos a eso. Pero es cierto que usted no ha hecho su declaración de jurada. Hermano, pero tú tienes que respetar. Si atiende este tema, atiende este tema. ¿Qué primero? Mira, atiende este tema, que es más importante que esa vaina. Entonces, hermano, pero tú tienes que respetar. Si atiende este tema. Exacto. Un periodista le pregunta que si no va a presentar su declaración jurada de bienes y él dice que lo respete. Es decir, él tiene que respetar la ley, o debería respetar la ley. Y cuando le preguntan por qué él irrespeta la ley que él mismo hizo, entonces él dice que lo respeten a él. ¿Y cómo se va a ganar ese respeto? Pero esto no es un problema personal, no es un problema del presidente de la Cámara, es un problema de la sociedad dominicana. La crisis institucional en que nos viene sumiendo el partido de gobierno, que lamentablemente no le han surgido alternativas que demuestren que van a hacer lo contrario, ¿verdad? Pero la crisis institucional con la que el partido oficial está cavando la tumba de la sociedad dominicana, eso es lo más grave, porque esto no es un asunto de una persona. Si fuera de una persona, ya le hubieran hecho un juicio político y lo hubieran destituido. Simplemente. Pero eso sucede como si lloviera y como si viéramos el agua caer. Entonces no solamente desafía la ley, sino que es grosero con la prensa cuando la prensa le pregunta por qué no cumple con la ley. Y llega a calificar la ley de una vaina. Ayer señalábamos que ninguna de las dos cámaras congresionales deberían funcionar hasta que eso no se dilucide y se resuelva. Porque ¿para qué van a hacer leyes? Si el presidente de la Cámara de Diputados la desafía él mismo. Es decir, ¿para qué son las leyes? Para no cumplirlas. Pero el primero que lo demuestra es el presidente de la Cámara. Entonces, ¿qué sentido tiene seguir haciendo leyes? Nosotros estamos, los dominicanos, como las víctimas de un abuso físico continuado que llegan a acostumbrarse a los golpes. Y eso es terrible, sobre todo para una sociedad, mucho más terrible que para una persona. De tantas violaciones que se hacen desde el poder a las leyes, ya lo vemos como una cosa rutinaria. Pero debemos hacer conciencia de que no lo es, de que lo que estamos es cavando la tumba de la sociedad dominicana, que está en un proceso de disolución precisamente
por la falta de institucionalidad. Entonces, el presidente de la Cámara de Diputados, que ha tenido la suerte de amasar una gran fortuna, él ha sido maestro de escuela pública y diputado, ¿verdad? Como maestro de escuela pública hay que ver el carácter didáctico de sus declaraciones como funcionario público. No me hable de esa vaina, es lo que dice este maestro. ¿Qué le enseñará a los muchachos, no? ¿O qué les habrá enseñado? Porque no creo que dé clase desde hace tiempo. Entonces, justamente por eso es oportuno que Participación Ciudadana, que es el capítulo dominicano de Transparencia Internacional, haga el reclamo que debieron hacer los demás diputados y que no lo han hecho, y que tenemos motivos los dominicanos para entender que no lo harán tampoco. Participación Ciudadana está solicitándole al presidente de la Cámara de Diputados que renuncie. El señor Camacho debe renunciar. Y está diciendo que si no renuncia, entonces los demás diputados deben rescatar la dignidad de esa entidad y someterlo a un juicio político, como lo dispone el artículo 83 de la Constitución. Hablan de la Constitución cuando les conviene, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puede ser no solamente presidente de la Cámara de Diputados, sino siquiera diputado, alguien que le llama vaina a una, le dice que no le hablen de eso, cuando se trata de una violación flagrante y permanente? Porque hay diferentes tipos de delitos o de pecados, ¿verdad? Si usted se va violando la luz roja de un semáforo, usted cometió una infracción, usted violó la ley, pero no la sigue violando, no es una violación continuada, la violó y eso pasó. Debe responder por eso, obviamente. Pero es mucho peor si usted coge y para un camión en el medio de la esquina debajo del semáforo, porque ya eso es un estado de violación permanente, es mucho más grave. Entonces, él no solamente violó la ley de declaración jurada de patrimonio, sino que es una violación permanente, porque además se niega a presentarla. Pero ¿qué tanto es lo que tiene que esconder? El hecho de que tiene una propiedad alquilada aquí en el Distrito Nacional, que dice que es una vivienda y que le atribuye un valor de 90 millones de pesos, pero además la tiene alquilada a 24 millones de pesos al año, a 2 millones de pesos al mes. ¡Qué desproporción! ¿Cómo es que una propiedad que vale dije 90 millones, no, él dice que vale 9 millones, y la tiene alquilada en 2 millones mensuales? Explíqueme esa proporción. ¿Quién será ese inquilino tan generoso y tan bruto? Pueden hacer sus apuestas el Estado Dominicano. Eso tiene que ser un local, yo no lo sé, estamos averiguándolo, pero no lo sé. Se puede apostar. ¿Qué inquilino va a pagar 2 millones de pesos mensuales? Primero, aquí vive algún jeque árabe. Pero segundo, ¿qué inquilino va a pagar una mensualidad que es una cuarta parte del valor total del inmueble? El Estado Dominicano del que viven todos ellos. Entonces, obviamente que lo que hay que hacer es hacerle un juicio político y destituirlo. No hay duda, eso está fuera de cualquier tipo de discusión. Pero sabemos que no lo van a hacer. Él es un hombre del presidente, de Danilo Medina. Desde que nacimos nos están diciendo que para que una democracia funcione, el poder tiene que estar repartido en 3
partes independientes entre sí. Y resulta que aquí el Poder Ejecutivo controla el Poder Judicial y controla el Poder Legislativo. Es decir, democracia, caricatura de democracia, una caricatura además grotesca y mal dibujada. Eso es lo que tenemos aquí. Y sin embargo estamos tranquilos. No sé hasta cuándo. Las crisis políticas estallan cuando viene la crisis económica y estamos cerca de esa crisis. Esos $1.000 millones tomados en préstamo en un solo día, hace 3 días, 600 de China y 400 del Banco Interamericano de Desarrollo, aceleran el endeudamiento suicida que tiene el gobierno dominicano. Estábamos pagando hasta el 2017, tomando prestado en promedio $10 millones diarios. En promedio, $10 millones, 500 millones de pesos diarios. Y este año se ha acelerado el ritmo del endeudamiento. Y estábamos, antes de esos $1.000 millones en un solo día, esta semana, antes de eso, ya estábamos en $14.4 millones diarios. Es decir, hasta el año pasado eran $10 millones diarios. Y en este año, hasta septiembre, son, señores, $14.4 millones diarios que estamos cogiendo prestado. Y obviamente, que no sé en qué proporción lo subió, pero hay un subión con esos $1.000 millones en un solo día para el barril sin fondo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales. Y para que con esos recursos mantengan una campaña publicitaria diciendo que Punta Catalina, las plantas de Punta Catalina son la maravilla del mundo, solamente para tratar de engañar a los dominicanos y hacerles olvidar que la Odebrecht confesó que pagó sobornos para todas las obras que hizo aquí. Y que aquí, a Santo Domingo, trasladaron su departamento de pago de sobornos para todos los demás países, porque aquí era donde se sentían seguros. Tan seguros que todavía el gobierno dominicano le va a seguir pagando los $708 millones extras que están reclamando, se lo van a pagar, a pesar de que ustedes hayan oído decir al gobierno varias veces de que ni $1 más, los va a pagar hasta el último centavo. Porque la Odebrecht le sabe demasiadas cosas al gobierno. Y es uno de los pocos países sobre los cuales la Odebrecht no ha revelado todo lo que sabe. Porque es uno de los pocos países cuya justicia no ha querido indagar. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Y no hay peor investigador que el que no quiere investigar. Porque saben lo que van a encontrar. Es que medio gobierno iría a la cárcel. Esa es la realidad. Entonces, dice Participación Ciudadana, hay tantos juicios lúcidos en el comunicado de Participación Ciudadana. Dice que el señor Camacho ha perdido la legitimidad indispensable para ser un representante de la población y la calidad moral para poder llamar al orden a sus colegas diputados, con esas declaraciones sobre su obligación de presentar la declaración jurada de patrimonio. Dice, esto explica por qué no ha presentado su declaración jurada en los tiempos y contenidos que ordena esta ley, siendo el Congreso Nacional la institución más obligada a cumplir con las leyes que ellos mismos aprueban. Eso lo dijo Miriam Díaz Santana, la coordinadora general de Participación Ciudadana. Entonces, dice ella que esas declaraciones de labios del presidente de la Cámara constituyen la falta grave que requiere el texto constitucional para justificar el inicio de un juicio político. Y agregamos una vez más, no solamente a sus declaraciones, sino al hecho de que está en desafío permanente contra la ley. Entonces,
Dice Participación que la última declaración de patrimonio la presentó el 10 de octubre del 2010, fuera del plazo legal y con serios errores que le obligaron a rectificar valores contenidos en dicho documento. Entonces, él debió presentar su última declaración cuando lo reeligieron diputado en 2016. Es decir, que su violación, que es permanente, lleva 2 años. Señores, hace 2 años y pico, en agosto se cumplieron 2 años. Sí, hace 2 años y 2 meses y medio, más o menos, 2 años y 2 meses, que él debió presentar la declaración jurada de patrimonio y se niega a hacerlo. Razones poderosas tendrá para negarse a decir qué es lo que él tiene, ¿verdad? Pero la ley está establecida para que sea obligatorio. Y es obligatorio porque esto es un tema ligado íntimamente a la corrupción. Y porque aquí, una frase que pronunció mucho Leonel Fernández, que era invertir el fardo de la prueba, está invertido. Es decir, mientras el ciudadano común, si lo acusan de un hecho, hay que probárselo, porque se presume la inocencia de todo imputado. En el caso de los funcionarios, es al revés. Y eso está consagrado. El funcionario es el que tiene que demostrar que lo que tiene es bien habido. Él es el que tiene que probar eso. Entonces, el presidente de la Cámara se niega a presentar su declaración jurada. El Centro Juan 23 y la Universidad Católica, la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, entre los muchos buenos servicios que le hacen al país, han hecho un núcleo de estudio del cumplimiento de esa ley. Y en este programa los hemos traído y han presentado la lamentable situación del incumplimiento de esa ley. La mayoría de los legisladores, o por lo menos una gran proporción, no presenta sus declaraciones juradas, y de los funcionarios del gobierno. ¿Y por qué siguen ahí y siguen cobrando? Si la ley dice claramente que hay que quitarlos inmediatamente. Primero que no se les paga, lo primero. Pero si se les requiere que la presenten y no la presenten, entonces destituidos. Bueno, porque tenemos un gobierno que es el principal violador de la ley. Y mucha gente se pregunta por qué tanto incremento de la delincuencia. Y el motivo principal del incremento de la delincuencia es ese. La impunidad arriba. Aquel que no ha recibido una formación hogareña, familiar, aquel a que sus padres no le han hecho mucho énfasis en el valor de la honradez, no necesita más estímulo que ver arriba cómo se depreda el erario, cómo se lo llevan todo y cómo desafían tranquilamente la ley. Entonces ese individuo dice, bueno, pero mira cómo se están haciendo ricos, se han forrado de dinero violando la ley, entonces yo me la busco en la calle. Y cuando consiguen su primer revólver, ¿verdad? Ya ustedes saben. Esa es la situación de esta sociedad. Claro, lo que propone Participación Ciudadana es lo justo y es lo necesario, pero no va a ocurrir. Quizás uno de los partidos de oposición presente este caso y le pidan la renuncia al señor Camacho, pero ustedes saben lo que va a hacer la mayoría oficialista, ¿verdad? Lo van a dejar ahí, porque esto es, como se dice popularmente, a la franca. La corrupción nuestra es a la franca.